es importante entender que como definición esta displasia de la cadera va a ser una condición en la que la cabeza femoral va a tener una relación anormal respecto al acetábulo y esto definitivamente va a ser un espectro de enfermedades que va a ir desde inestabilidad de la cadera, una displasia acetabular, subluxación y una luxación. Su principal etiología va a ser debido a una latitud excesiva de la cápsula con una falla para mantener precisamente esta cabeza femoral en el acetato. Esto va a ser algo progresivo con el tiempo, y aunque puede que los niños al principio sean asintomáticos en cierta medida, ellos van a ir presentando cambios anatómicos que inicialmente van a ser reversibles y a partir de un momento pues ya van a requerir procedimientos óseos o procedimientos quirúrgicos y finalmente pues van a terminar como adolescentes con luxación o personas más jóvenes con luxación, que sería pues como el caso que vamos a presentar el día de hoy. Entonces recordando un poco, tenemos pues la parte de la cápsula articular, el labrum que sería pues este triángulo que observamos acá y el ligamento redondo que va a ser pues esta porción que se inserta en la cabeza femoral. Podemos ver que cuando tenemos una presión de la cabeza femoral sobre el acetábulo por la misma ley de Wolff, las partes óseas se van a ir deformando o van a ir creciendo respecto a este tipo de estímulos. Entonces, cuando tenemos esta laxitud ligamentaria, que podría ser dada por un alargamiento de esta cápsula anterosuperior, pues vamos a generar que la cabeza empiece a generar ciertos grados de subluxación y esto va a alterar precisamente fuerzas sobre el acetábulo. En respuesta a esto, vamos a ver que, por ejemplo, el labrum se va a hipertrofiar, se va a alargar, tanto se va a invertir como invertir, y puede, pues, digamos, en ocasiones, al invertirse, generar una obstrucción precisamente para la adecuada de ese tipo de patología. Vamos a ver también que el ligamento redondo se va a alargar y va a perder su fuerza, y ya cuando está completamente luxado, vamos a ver que culminar que sería esta grasa que se encuentra en la porción interna del acetábulo también va a hipertrofiar, generando una almohadilla que va a evitar una adecuada posicionamiento de la cabeza del fémur sobre el acetábulo. Esta alteración del ligamento redondo nos va a alterar el ligamento transverso y este se va también a ir a aproximar y por lo tanto también va a obstruir la posición de la cabeza femoral y pues podemos ver que la cápsula también, la cápsula posterior se va a deformar, algunos hablan de imagen de reloj de arena y esto precisamente va a generar diferentes barreras secundarias que van a evitar una adecuada reducción de la cabeza femoral. Una vez que tenemos la luxación, vamos a ver que los diferentes grupos musculares, principalmente el del glúteo medio y el mínimo, van a perder su brazo de palanca, por lo cual no los pacientes van a tener una abducción que va a ser inefectiva y del mismo modo los aductores también se van a cortar y pues los pacientes van a tener esta alteración en los actos de movilidad. Entre los factores de riesgo, pues uno lee en la literatura diferente la actitud ligamentaria, la posición del parto, en donde la podálica con una extensión de las caderas extremo, pues van a reportar incidencia hasta el 20% de displasia de la cadera de desarrollo. También el posicionamiento postnatal, los niños que los ubican de una manera excesiva con hiperextensión y aducción de las piernas, precisamente van a deformar la cabeza femoral del acetábulo y eso también va a permitir que se genere una displasia de la cadera en el desarrollo. Va a haber elementos hormonales y genéticos, por ejemplo, la relación de la relaxina, por lo tanto, las mujeres van a tener una influencia de esta hormona y van a ser más susceptibles a presentar una displasia de cadera en desarrollo. La raza, por ejemplo, la población blanca. Y bueno, en cuanto a la incidencia, vamos a tener que van a presentarse hasta 1.4 luxaciones por cada 1000 nacimientos, incluso hablan de que puede ser hasta 3 por cada 1000 o en algunas poblaciones como en Chupotavia, si no estoy mal, se presenta mucho más frecuente este tipo de patología. Y vamos a ver que incluso mucho más frecuente vamos a encontrar hallazgos clínicos y anormalidades en la ecografía. Entonces, dando este metaanálisis del mes pasado, hablando acerca de los factores de riesgo para el desarrollo de la displasia de cadera, ellos tomaron 20 estudios con 65.000 niños y encontraron que estos 5 son pues como factores de riesgo para el desarrollo de la cadera, desarrollo, para la redundancia, que sería pues la presentación podálica, que pues habla de que tiene un OR de 4.1, historia familiar, el sexo femenino,
el alto peso en el nacimiento, que hablaban que eran más de 4 kilos, y el oligohidratos. Estos serían los 5 factores de riesgo más relevantes. Sin embargo, podemos ver que hay una alta tasa de heterogeneidad, por lo que pues quería ser poblaciones más homogéneas para poder dar una recomendación fuerte a favor. Y por el otro lado, se encontró que no había asociación cuando a los pacientes se les hacía cesárea, cuando a las madres se les hacía cesárea, las madres viníparas o multíparas, los pacientes con bajo peso al nacer, ni la prematurez eran factores de riesgo asociados con el desarrollo pues, de esta patología. Al examen físico, pues rápidamente vamos a tener la maniobra de Barrow, que va a ser la cadera luxable, la de Ortolani, que va a ser la cadera que se reduce. Vamos a tener el signo de crisis, que va a hacer que cuando palpamos la espina ilíaca anterior superior y la trocánter mayor, vamos a dibujar una línea que va a llegar a pasar por el ombligo, pero cuando los pacientes tienen displasia o una luxación, pues esta línea se nos va a alterar y nos va a tocar el ombligo. Vamos a tener alteración en la discrepancia de la longitud, sobre todo cuando es una luxación unilateral, que lo vamos a ver con el Galeazzi, y precisamente por esta alteración de la musculatura rotadora y abductora vamos a tener pacientes pues, con signo de Trendelenburg, marcha Trendelenburg. Por otro lado, siempre es importante valorar la hiperlaxión en estos pacientes con el test de Lector, que no vamos a entrar mucho en detalle. Hay formas de valorar este tipo de patologías, ya sea de manera ecográfica con el método de Graf. No sé los profes que tanto usan el Graf en su práctica diaria. Yo siempre he visto que a los pacientes se les solicita radiografía, pero casi nunca veo que les soliciten ecografía. Y cuando tenemos la radiografía hay que valorar diferentes cosas, como que las líneas de Shenton estén congruentes, que tengamos una gota de lágrima normal, la de la derecha es normal y la de la izquierda se encuentra ensanchado. Vamos a encontrar un ángulo centroborde de River que va a ser pues, mayor a 20 grados. Esto nos va a hablar acerca del recubrimiento del acetábulo, y en las displasias esto va a ser menor o incluso va a ser negativo, porque como ven en la izquierda que está subluxado, el ángulo pues ya sería tirando hacia la zona medial más que hacia la lateral, por lo tanto sería negativo. Y también encontraríamos asimetría en los femorales. Hay otras clasificaciones como el Instituto Internacional de la Displasia de Cadera, que sería pues el IHDI Score. Ellos hablaban de 4 grados. Vamos a trazar pues la línea H, la línea P y una línea perpendicular pues, a 45 grados en este segundo cuadrante inferior lateral. Y lo que vamos a hacer es marcar un punto sobre el centro de la bicis. Entonces, de acuerdo a donde esté ese punto en los diferentes cuadrantes, nos va a decir si es grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. En este estudio del 2023 realizado en China por el doctor Zhong, ellos estaban buscando factores de riesgo para una necrosis vascular postoperatoria en la cabeza femoral de niños que tenían pues esta displasia. En total valoraron 427 pacientes que tenían displasia de la cara del desarrollo, de los cuales 92 tenían necrosis avascular. Cuando valoraron las múltiples variables y luego hacer pues la regresión multivariable, encontraron que definitivamente la clasificación de la displasia de cadera se va a asociar con el riesgo de necrosis avascular y sobre todo a mayor estadio de esta clasificación, mayor riesgo de necrosis avascular van a tener los pacientes. Entonces, ¿qué manejo les vamos a dar? Cuando tienen menos de 6 meses, vamos a tomar de Pavli. Cuando tienen de 6 a 24, inicialmente empezaremos con una tracción de procederíamos a una reducción cerrada, y pues si esto no funciona, pasaríamos a una reducción abierta. Definitivamente, todos los exámenes y sobre todo más o menos a los 4 años es el punto de corte donde dicen que definitivamente deberíamos considerar osteotomía, ya que los procedimientos de la reducción abierta por sí sola sería insuficiente para lograr una adecuada reducción de la cabeza. Hay diferentes escalas para valorar esto, ya sea la Ponseti, la de McKay o la de Severin, que esta clasificación de Severin va a ser una clasificación radiológica que la forma de 1 a 7, ya sea que es normal que haya una deformidad moderada de la cabeza o del cuello, que el acetábulo está displásico, que está subluxado, que está articulado con un neoacetábulo, o si está completamente luxado, e incluso hay modificaciones que hagan que ya encontramos grados de artrosis.
Y pues pasando ahora propiamente a las complicaciones, vamos a tener 4. Va a ser la necrosis vascular de la cabeza femoral, la reductación, la displasia residual y la reintervención. En este caso, la reductación va a ser cuando tenemos, pues como hemos tenido charlas previas, definitivamente en la cadera necesitamos un balance de tejidos planos y de la parte ósea. La reductación se va a dar principalmente porque esto va a generar, pues vamos a tener un imbalance y hay que considerar ya sea liberar los tejidos blandos que actúan como una barrera secundaria cuando hablamos del ligamento alrededor, del ligamento transverso, el pulvinar, y por el otro lado, un adecuado cierre de la cápsula, que por el contrario, la demostración de este nos permitía que la cabeza femoral fuera mucho más móvil. Respecto a la displasia residual, es importante recordar que una inadecuada remodelación en relación a la presión ejercida por la cabeza femoral, como estamos hablando ahorita de la ley de Wolff, podemos ver que a menor área de superficie en la que vamos a tener la cobertura, va a incrementar la presión que se ejerce sobre ese punto y por lo tanto vamos a generar mayor desgaste sobre esta área y van a presentar pues, una artrosis más temprana a los pacientes. Ahora hablando pues, de la necrosis avascular y que sería el punto central de esta charla, pues realmente esto va a ser una patología directamente relacionada con el tratamiento. Es decir, un paciente que tenga una historia natural de una luxación congénita, a pesar de que pase el tiempo, no va a presentar una necrosis avascular de la cadera. Esta se va a presentar cuando se genera un aumento de las presiones excesivas de la cabeza femoral, lo cual va a disminuir la perfusión de la misma y va a generar finalmente necrosis de la misma cabeza. Es tanto así que, por ejemplo, tenemos doctores como el doctor Adolf Lorenz, que es descrito como el padre de la necrosis avascular, porque él al momento de hacer pues, los yesos, pues, el médico de los pacientes los ponía en una flexión de 90 grados, en una rotación interna extrema, o no, perdón, rotación externa, y estos pacientes, pues posteriormente, cuando el doctor Tony más adelante hizo un estudio con menor flexión y sin rotación externa, pues logró mostrar que estos pacientes no llegaban tanto a necrosis vascular. Como lo ponían, si era abducción y rotación interna externa. Y pues es importante recalcar que el trocánter siempre va a llegar al centro de la rotación de la cabeza femoral, que esta distancia va a ser el doble del radio de la cabeza femoral y vamos a tener la distancia de la articulación trocantérica, que va a ser la medida que tenemos desde la punta del trocánter a la cabeza femoral, y esta tiene que ser, pues hablan entre 10 a 16 milímetros aproximadamente. Para hacer un diagnóstico de la necrosis avascular, tenemos los criterios de Solter en el que vamos a ver 5 cosas: que haya una falla en la aparición de la osificación mayor a un año luego de la reducción, que haya falla en el crecimiento del núcleo óseo, que quede una deformidad residual posterior a la reosificación, que encontremos un ensanchamiento del cuello o que haya cambios en la densidad ósea con fragmentación. Ya propiamente hablando de clasificaciones de la necrosis avascular, hay múltiples. Voy a centrarme principalmente en la de Buchholz y Ogden y la de Kalamchi-McEwen. Esta se va a dividir en 4 estadios que realmente van a ser muy similares una a la otra, con la diferencia de que la grado 3 y la grado 4 se invierten respecto a una clasificación a la otra. Entonces, ¿cómo nos va a hablar esto? La tipo 1, pues esta va a ser el crecimiento de una cabeza femoral normal. Acá vamos a tener una alteración únicamente de la cabeza femoral, va a ser una oclusión pues muy distal y vamos a tener únicamente cambios sobre la epífisis y pues un leve valgo, pero puede ser incluso una estructura normal de la cabeza. Cuando tenemos la tipo 2, vamos a tener una alteración de la arteria posterior superior, que sería pues rama de la circunfleja media. Esto nos va a generar cambios metafisiarios laterales y nos va a llevar a que se genere un cuello pues bastante valgo. La tipo 3, ellos ya hablaban de que era un compromiso tanto del centro de la metáfisis como de la epífisis, y vamos a tener un aplanamiento de esta cabeza femoral, y esta va a volverse pues una coxa magna y breva, y pues también va a estar pues en un varo con un trocánter bastante prominente. La tipo 4 sería una alteración de los vasos posterior inferiores, que esto va a generar pues una alteración
también en el crecimiento y finalmente nos va a terminar dando una cabeza para. Perdón, cambié las imágenes, las creo que era al revés. Entonces, cuando vemos la correlación inter e intraobservador de este tipo de clasificaciones, vemos cómo entre diferentes cirujanos, radiólogos, realmente la correlación interobservador es bastante baja, de 0.3, 0.5. La intraobservador sí mejora un poco más, pero definitivamente cuando tenemos residentes o internos o fellow, pues realmente vemos que es un capa muy bajo. Entonces, siempre la queja es que este tipo de clasificaciones son un poco subjetivas y por lo tanto pues, no hay una buena correlación entre lo que veamos las diferentes personas. ¿Cómo va a ser el manejo de esta necrosis avascular? Tenemos un manejo en la parte trocantérica en la que podemos tener opciones de una epifibrosis trocantérica, usualmente está indicada para pacientes menores de 8 años. Para pacientes menores de 8 años, sin embargo, el doctor Quito en el 2012, en pacientes con PERTES, logró demostrar que esto era bueno o tenía buenos resultados, incluso a la edad de 8.5 a 10 años. Acá, ¿qué hacen? Luego de hacer pues, un abordaje lateral, identifican la zona de la fisis del trocánter mayor, realizan la epifisiodisis, sacan el bloque óseo, lo giran y lo vuelven a insertar como se observa en la imagen. Un momentito, qué pena. Perdón. Pues, se vuelve a poner, pero bueno, la minimiza. Va a volver a salir, pero les voy a dar el beneficio de la duda. Bueno, entonces tenemos las cirugías de avance del trocánter. Esta va a ser principalmente para aquellas cabezas que son concéntricas y congruentes en pacientes mayores de 8 años que tengan Trendelenburg. Y pues acá puede ser ya sea una osteotomía lateralizadora del trocánter mayor o incluso puede ser una osteotomía distalizadora, pues, o distalizadora del trocánter mayor. En este caso, vamos a hacer un corte protegiendo el retináculo de Weisbrech y toda la parte pues, de los vasos retinaculares. Acá vamos a hacer este corte y posteriormente vamos a hacer una osteotomía sobre la porción anterior del trocánter y posterior de la porción distal del fémur y vamos a hacer pues una unión generando una disminución del trocánter mayor y mejorando el brazo del palancar del glúteo medio, por lo tanto esto mejoraría la cojera de los pacientes, como se observa pues en esta imagen. Tenemos la osteotomía doble del trocánter en el que vamos a hacer dos cortes, uno sobre el trocánter y otro por debajo del cuello, luego de hacer pues la aproximación y lograr una adecuada reducción, ya se llenaría con injertos y posteriormente se fijaría con una placa y múltiples tornillos como lo observan en la imagen. Y también tenemos la osteotomía en cuña de cierre lateral, que sería una osteotomía en Z pasando por el cuello, la zona intertrocantérica y el trocánter mayor. Esto nos va a permitir poder pues, moldear o cambiar la forma en la que tenemos la cabeza femoral y posteriormente haríamos pues, la fijación con tornillos, generando pues un cuello, generando una mejoría del brazo de palanca y el acortamiento pues, del fémur. Por otro lado, hablando pues de las osteotomías pélvicas, no voy a entrar mucho en detalle, pero saber que tenemos las osteotomías reorientadoras, como la de Solter, las triple osteotomías, la de que sería la periacetabular, tenemos las acetabuloplastías o reformadoras en las que tendríamos el Pemberton, el Tegan y el San Diego. Importante saber que las de Solter son pues, las reorientadoras, son osteotomías completas y estas van a requerir fijación, mientras que estas que son reformadoras se consideran incompletas, que son inherentemente estables y que pues usualmente no requieren una fijación. Por último, tenemos las de salvamento y documentación, en las que tenemos el KIARI, el SHER y el STAGERI, y pues hay estudios que hablan de supervivencia de pacientes con este tipo de osteotomías a seguimientos hasta 24 años, con una supervivencia del 81%. Entonces podemos ver que tenemos cirugías pues, muy seguras en la parte de la osteotomía pélvica que realmente nos van a ayudar a dar un adecuado manejo de estos pacientes. Les traigo dos estudios,
uno del 2020 en China realizado por colaboradores, una serie de casos de 79 años, que el manejo fue a los 3 años en promedio. Ellos tenían una displasia de cadera en el desarrollo que fue diagnosticada de manera tardía y fueron valorados con esta escala que fue creada pues, por allá en China como en 1992. Ellos que encontraron que lo que es la edad, el tipo de cirugía y la necrosis avascular tenían factores de riesgo independiente para una función insatisfactoria cuando se manejaban este tipo de pacientes, y que la sentadilla, la flexión y la posición serían los tres actos de movilidad que más se verían afectados en este tipo de cirugías. Ellos que encontraron que los pacientes que tenían mayor edad, siendo pues un punto de corte los 4 años, ellos iban a tener una peor función. Aquellos que llevaban a una osteotomía femoral o pélvica iban a tener también peores desenlaces, y el grado de necrosis avascular, mientras tuviesen una mayor clasificación del grado de necrosis avascular, también iba a tener peores desenlaces. Por otro lado, traigo este otro estudio del 2018 del doctor Castañeda, en el que valoró 712 caderas en 645 pacientes. La mayoría de los pacientes eran de 2 años, realmente era una edad un poco pequeña, pero tenemos un seguimiento a 9 años. De estos 91 pacientes se hizo una reducción abierta y 621 se hizo una reducción abierta con una osteotomía pélvica. Ellos que encontraron, pues los valoraron con el CHOGES, que sería Children's Hospital Outcome Hip Evaluation Score, y el Severin, que sería la clasificación radiológica. Encontraron que en total pues había un promedio de una necrosis vascular del 14%, que era igual tanto en el grupo de la reducción abierta como en de la reducción más osteotomía, pero encontraron que se reintervenía más los pacientes de la reducción abierta, más que aquellos que iban a ser llevados a un procedimiento óseo. Por otro lado, la escala de Severin, pues el 80% de los pacientes alcanzaron un Severin 1 o 2, y el 87% de los pacientes tenían un CHOGES mayor de 90 al segmento final. Pero podemos ver que en la gráfica, a medida que tienen mayor edad los pacientes, van a tener peores desenlaces funcionales. Eso era una diferencia aproximadamente como de 4 puntos, que no creo que sea clínicamente relevante, pero es para recalcar que definitivamente a mayor edad de intervenir estos pacientes, pues los resultados no van a ser pues, lo que esperamos de este tipo de cirugías. El 14% tenía una necrosis avascular y el 2% llegaron a una reducción. Entonces vieron que había similares tasas de necrosis avascular, mayor tasa de reintervención en reducción abierta sin osteotomía pélvica, y pues a mayor edad menor score funcional. Entonces, como tal conclusión, la displasia de cara en desarrollo es un espectro de patologías progresivas que deben ser impactadas prontamente para lograr mejores resultados y evitar complicaciones y procedimientos más complejos en el futuro. La necrosis va a ser una complicación relacionada con el tratamiento, con una incidencia que va desde el 10 hasta el 38%, en donde la clasificación impactará el pronóstico y el resultado, y pues realmente tenemos múltiples